Mi nombre es Regina López, soy docente de la Cátedra de Producción de Bovinos Lecheros de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. El tema que vamos a ver hoy es la crianza artificial de terneras. Es un tema fundamental ya que la crianza es una actividad clave dentro de la explotación lechera, ya que son el futuro del tambo. ¿Por qué hablamos de crianza artificial? Porque a diferencia de lo que ocurre con los rodeos de cría de los ganados carniceros, en el tambo las terneras se deben criar en forma separada de la madre. La recomendación actual es que esta separación sea lo más pronto posible. Si bien existen diferentes sistemas de crianza artificial con diferente tipo de instalaciones, los objetivos que va a tener la crianza artificial los podemos resumir en, por un lado, acelerar el paso de monogástrico a rumiante. Recordemos que los terneros cuando nacen solamente tienen desarrollado el abomazo. Entonces, uno de esos objetivos será ir desarrollando justamente el rumen. Por otro lado, vamos a tratar de aumentar la disponibilidad de leche para la venta y como decíamos al principio, nosotros estamos criando a los futuros animales productivos. Por lo tanto, debemos lograr que la reposición sea eficiente. Ahora bien, ¿una crianza artificial eficiente comienza con el parto? La respuesta es no. El tipo de placenta de la vaca impide el pasaje de anticuerpos hacia el ternero, ya que no hay contacto entre el corion de la misma y los vasos sanguíneos de la madre. Debido a esta situación, los terneros nacen desprovistos de inmunidad, por lo cual es necesaria la inmunidad pasiva dada por el calostro que lo protegerá contra las enfermedades. Por lo tanto, es de fundamental importancia vacunar a todas las madres 60 y 30 días previos al parto, para lograr así una buena concentración de anticuerpos en el calostro, ya que será la única fuente disponible que le otorgará inmunidad. Entonces, para ser eficiente durante la crianza artificial de las terneras, es necesario ser eficiente en el manejo de la vaca seca y en el preparto. Como primer medida mencionamos la vacunación de las madres con una doble dosis contra las enfermedades más frecuentes que ocurren en la guachera. Estas son las diarreas neonatales provocadas por Escherichia coli, rota y coronavirus y también contra el complejo respiratorio. De esta forma lo que estamos logrando es un calostro de alta calidad con alta concentración de inmunoglobulinas. Otro de los factores a tener en cuenta es una nutrición adecuada, brindándole a cada animal raciones bien balanceadas, logrando un buen manejo del periodo de transición, adaptando la microflora ruminal a la ración que recibirán durante la lactancia. Es importante también evitar excesos de condición corporal, tener estrategias para mantener altos niveles de consumo voluntario de materia seca, prevenir las enfermedades metabólicas tan frecuentes en este periodo y realizar mediciones de pH urinario. Con respecto al confort animal, tenemos que tratar de brindarles el mayor de los confort, ¿sí? El mayor bienestar posible, con corrales de buenas dimensiones, temperaturas adecuadas, posibilidad de reparos, sombra artificial o natural ante temperaturas muy extremas o en épocas de mucho calor. Es importante hacer las recorridas del preparto cada 3 o 6 horas y separar inmediatamente al ternero de su madre. Es de fundamental importancia durante el parto poder evitar cualquier situación de estrés y brindarle a la ternera un ambiente seco. Una vez que nace el ternero, debemos procurar una serie de cuidados. Lo primero que tenemos que hacer es evaluar la vitalidad. Un ternero recién nacido generalmente tarda alrededor de 15 a 20 minutos en incorporarse y una vez que se incorpora tarda otros 15 a 20 minutos más en buscar la ubre y comenzar a calostrar.
Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es su aspecto general, que no haya presencia de secreciones nasales, que no haya diarrea. Tenemos que observar la posición de las orejas, el aspecto del pelaje en sí, la coloración de las mucosas y también los parámetros normales. La temperatura corporal generalmente ronda alrededor de los 39 y 39 grados y medio y la frecuencia respiratoria entre 20 y 40 respiraciones por minuto y entre 70 y 100 latidos por minuto. Con estas fotos remarcamos nuevamente la importancia del preparto. No es lo mismo en las condiciones que nace un ternero. Dentro de las primeras cosas que debemos hacer es la desinfección del ombligo con tintura de yodo. Una forma es hacerlo a través de inmersión del ombligo durante 30 segundos y otra forma es colocar con una jeringa yodo dentro del ombligo. En verano se recomienda el uso de curavichera para evitar las miasis. Debemos carabañar, es decir, identificar a la ternera, también se le puede hacer el tatuaje. Y con respecto a la separación de la madre, una opción es que calostre directamente de la madre y luego separarlas. Y la otra opción es una vez que nace y se le da estos primeros cuidados de desinfección del ombligo, de identificación, directamente se separa y se lo va a calostrar de forma artificial. También es muy importante tener un registro de todos los datos, es decir, esa ternera, de qué madre nació, en qué condiciones, es decir, si es un parto eutóxico o distóxico, el peso de nacer y todos los datos relevantes que podamos encontrar. En partos asistidos es importante asegurar la eliminación de fluidos, de secreciones nasales y mucosidades y el secado y el masaje de la ternera frotándola con una toalla limpia para estimular la circulación periférica del ternero. La práctica de colgar a los terneros no es una práctica que recomendamos, ya que puede inhibir el esfuerzo respiratorio debido al peso de las vísceras abdominales sobre el diafragma. Pero sí se aconseja el uso de succionadores para eliminar todas las mucosidades. Con respecto a la hipotermia, se pueden utilizar mantas térmicas o simplemente el uso de secadores de pelo. Un buen o mal calostrado influye directamente en la supervivencia de la ternera, ya que su sistema inmunológico depende exclusivamente de los anticuerpos calostrales. Como vemos en el gráfico, la absorción de anticuerpos a través de la pared intestinal disminuye drásticamente luego del parto. A las 6 horas de nacido, la pared intestinal del ternero disminuye a 1/3 su capacidad de absorción de las macromoléculas. Por lo tanto, lo ideal es ofrecer la primer toma de 2 litros de calostro dentro de la primera hora de nacido, ya que a las 24 horas luego del parto, la absorción de anticuerpos calostrales es prácticamente nula. Esta tabla muestra que con el tiempo no solamente disminuye la absorción de inmunoglobulinas por parte de la pared intestinal, sino que también disminuye su concentración dentro del calostro. Fíjense cómo varían los sólidos totales con los diferentes ordeños. Por lo tanto, cuando las terneras son calostradas de forma artificial, es decir, que no maman directamente de su madre y es un operario el que les va a ofrecer el calostro, este calostro debe ser el primero posparto, es decir, debe ser recolectado lo más pronto posible luego del parto. Entonces, una de las primeras cosas que debe hacer una ternera cuando nace es calostrar. ¿Cuánto tiene que tomar? Aproximadamente el 10% de su peso vivo dentro de las primeras 6 horas. Esto significa, para terneros Solando, alrededor de 4 a 5 litros de calostro y para terneros Jersey, que son más chicos, 3 litros y medio.
Las opciones, como decíamos anteriormente, es que mamen directamente de su madre y antes de las 6 horas de nacido se los puede sacar y hacer una dosis de repaso con calostro o recién ordeñado o proveniente de un banco de calostro. Todos los calostros no son iguales. Hay calostros de buena calidad y de mala calidad. Los de mala calidad son aquellos que tienen baja concentración de anticuerpos. Para conocer la calidad del calostro no podemos regirnos de valoraciones subjetivas y debemos medir. Para ello existen diversos instrumentos. El más común a campo es el llamado calostrímetro o calostrómetro. Lo que hacen es medir la concentración de inmunoglobulina G presente en el calostro utilizando la densidad del mismo. Cuando se lo utiliza en condiciones de campo, está sujeto a factores ambientales y diferentes temperaturas. Por lo tanto, los fabricantes recomiendan su uso a 22 grados centígrados. Entonces, lo que hay que hacer es tomar una muestra de 500 mililitros de calostro recién ordeñado y llevarlo a 22 grados. Asegurarse que el calostro no tenga espuma. Luego se debe colocar el calostrómetro flotando en la muestra y realizar la lectura 3 minutos después. Dependiendo del color que veamos, van a existir las diferentes categorías. Una categoría superior es cuando vemos el calostrímetro en la banda verde, y eso significa que tiene entre 101 y 125 gramos por litro de concentración de inmunoglobulina G. Si lo vemos en amarillo, la calidad es moderada y presenta entre 51 y 100 gramos por litro de concentración de inmunoglobulina G. La calidad inferior es cuando la vemos en rojo, siendo entre 25 y 50 gramos por litro de concentración de IgG. Por lo tanto, lo que nos va a permitir el calostrómetro es conocer la calidad del calostro que se le dará a las terneras. Y este siempre debe tener una concentración mayor a 50 gramos por litro. Un calostro de alta calidad suele ser espeso y cremoso y además no contiene sangre. Proviene de vacas que tienen varios años en el rodeo, por lo menos 2 a 3 lactancias. Es decir, que han tenido oportunidad de enfrentarse a los patógenos más comunes de la zona y generar anticuerpos contra ellos. Las vaquillonas no presentan calostros de buena calidad. Además, debe provenir de vacas que han sido vacunadas durante el periodo de seca, cosa que ya explicamos anteriormente. Proviene de vacas que tienen un periodo de seca de 60 días. Recordemos que durante los primeros 30 días existe un proceso de reabsorción de la leche de la lactancia anterior y en los 30 días preparto empieza todo el proceso de calostrogénesis. Se sabe que vacas que tienen periodos de seca de menos de 60 días presentan calostros de peores calidad. Además, el calostro tiene que provenir de vacas libres de mastitis y de otras enfermedades infecciosas y también provenir de vacas bien alimentadas. Ya mencionamos anteriormente que existen dos formas de calostrar a las terneras. Una es permitiendo que calostren directamente de su madre y separarla antes de las 6 horas de nacida para darle una dosis de repaso de 1,5 litros de calostro. Además, evitamos que se genere el vínculo materno para disminuir el estrés que se produce en la separación. Otros establecimientos prefieren separar la ternera inmediatamente luego del parto y calostrar de manera artificial con calostro de alta calidad. Para ello requieren de un banco de calostro que les permite conservarlo refrigerado, que dure una semana, o congelado, que dure un año. También se pueden ordeñar a la propia madre sabiendo que se trata de un calostro de alta concentración de anticuerpos y brindárselo a la ternera por mamadera o por sonda bucoesofágica. Se deben ofrecer
2 litros de calostro 1 hora después del nacimiento y repetir luego de 3 horas y antes de las 6 horas de vida. En el caso de calostro conservado, este debe ser envasado en botellas de 2 litros y rotular la fecha de envasado y el número de caravana de la vaca de la cual proviene. Además, tendrá que ser recolectado dentro de las 12 horas por parto, ya que recordemos que la concentración de anticuerpos en el calostro disminuye con el tiempo. El calostro congelado debe ser descongelado a baño María y no usar microondas para no desnaturalizar a las inmunoglobulinas. En esta foto vemos el ordeño de una vaca recién parida y ese calostro podrá ser o conservado previa medición de la calidad del mismo o también brindárselo directamente a la ternera a través de una sonda bucoesofágica en los casos en los cuales no hay reflejo de succión o tetina o mamadera cuando sí lo hay. Las causas de fallas en el calostrado están relacionadas principalmente con la calidad, cantidad y o momento del calostrado. Aquí les presento 2 listas de causas de ingestión insuficiente y de absorción insuficiente que como consecuencia provocará una ternera con menores defensas. La prueba de glutaraldehído es una prueba de inmunidad a campo que permite reconocer el estado inmunitario del ternero. La técnica se fundamenta en la coagulación de las proteínas del suero sanguíneo por el glutaraldehído. Lo que tenemos que hacer es extraer una muestra de sangre de la vena yugular de aproximadamente 10 mililitros, esperar a que se separe el suero del coágulo y extraer medio mililitro de suero y colocarle una gota del reactivo, es decir, del glutaraldehído. Se agita y comienza a hacer la lectura cada 15 minutos durante 1 hora. Si se forma un gel sólido, el resultado es positivo, indicando que el calostrado fue exitoso. Si el suero continúa líquido, el resultado es negativo, indicando que la ternera está mal inmunizada. Si el suero tiene una consistencia intermedia, se lo debe calificar como dudoso. La velocidad de coagulación o solidificación está en relación directa con la concentración de inmunoglobulinas. Aquí les dejo la interpretación de resultados. El test de glutaraldehído se suele realizar entre las 24 y 72 horas de nacida la ternera. En casos de que el resultado sea negativo, es decir, que indica que la ternera ha sido mal calostrada, ya es tarde para repetirlo debido a que a esta altura ya se ha dado el fenómeno de clausura, siendo la pared intestinal impermeable a las inmunoglobulinas. Pero sí va a servir para darle mayores cuidados y mayor atención a esa ternera. Si en cambio son muchas las terneras con resultado negativo, es un llamado de atención a la persona encargada porque el calostrado no se está haciendo de manera eficiente.